Bueno, hola a todos. Ahora viene la charla de Rodrigo Tovar. De, no sé, bueno, Rodrigo Tovar nos va a presentar sobre el uso de Python en el SKA, el radio observatorio más grande del mundo. Él es ingeniero de software en el Instituto de Radioastronomía de, en Perth, Australia, ¿ya? Y de la University of Western Australia, ¿ya? Y nos va a hablar sobre eso. Esta es una presentación grabada, después va a estar Rodrigo en persona respondiendo preguntas y partamos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo Tovar y hoy día vengo a hablar sobre Python en el SKA, el radiotelescopio más grande del mundo. Cuando esté terminado, eso sí, porque lo estamos construyendo todavía. Yo trabajo en el International Center for Radio Astronomy Research en Perth, Australia. Así que hoy día estoy grabando esta charla, pero voy a tratar de estar presente para el periodo de preguntas igual. Bueno, quiero partir de esta charla explicando qué es el SKA. Y para explicar qué es el SKA quiero usar un ejemplo más cercano, que es el radiotelescopio ALMA, que está ubicado en el norte de Chile. El radiotelescopio ALMA consiste en un grupo de antenas que se coordinan para observar al mismo tiempo un objeto en el espacio, ¿no? Eso es un radiotelescopio, un radiointerferómetro. Y el SKA es básicamente eso. También es un conjunto de antenas que observan al mismo tiempo algún objeto en el espacio. Pero aquí empiezan las diferencias. En este renderizado, acuérdense que no hay nada construido, esto es un renderizado nomás. En esta imagen se ven también unas antenas parabólicas, pero también se ven unas antenas un poquito más simples, que nosotros les llamamos árboles de Navidad. Son como unos fierros ahí cruzados. Eh, Tenemos estos dos tipos de antenas, ¿no? Y están ubicados los dos en dos lugares distintos. Las antenas parabólicas están en Sudáfrica y los árboles de Navidad están en Western Australia, un poquito más cerca de donde estoy yo. Y también sirven distintos propósitos, ¿no? Que los vamos a explicar un poco más adelante. Ahora, un aspecto muy importante de SKA es su tamaño. Y de nuevo, haciendo comparación con ALMA, si es que tomáramos todas las antenas de ALMA y las pusiéramos todas juntitas, ¿qué área cubriría eso? ¿No? Y la respuesta es más o menos unos 6.500 metros cuadrados. ¿Qué pasa si es que hacemos lo mismo con las de SKA? Bueno, las parabólicas cubren 33.000 metros cuadrados y los árboles de Navidad 420.000 metros cuadrados. Ahora, si es que juntamos estas dos de SKA, tenemos casi medio kilómetro cuadrado. Y si se fijan acá en esta infografía, dice SKA 1, 1, 1, 1, porque hay dos fases de SKA. En este momento estamos construyendo la fase 1 y después si es que hay tiempo, recursos, plata, todo, ¿no? Vamos a hacer la fase 2. Y la meta es eventualmente llegar o pasar incluso 1 kilómetro cuadrado de superficie colectora. Y de ahí viene el nombre. SKA es el Square Kilometer Array. Pero bueno, SKA 1 no es todavía un kilómetro cuadrado, pero estamos llegando a eso. En esta infografía también pueden ver que ALMA está situado hacia la derecha, donde dice High Frequencies, porque ALMA hace observaciones a alta frecuencia, mientras que los telescopios de SKA funcionan a frecuencias más bajas. Eso quiere decir que no es que sean una competencia directa, sino que son más bien un complemento. Hay cosas que ALMA puede observar y que SKA no, y viceversa. Un poquito más de detalle en algunas de las diferencias. El número de antenas de cada telescopio es altamente distinto. En ALMA hay 66 antenas en total, mientras que en SKA combinado hay 131.000. La distancia máxima entre dos antenas en ALMA son más o menos unos 16 kilómetros, mientras que en SKA es 65 kilómetros para las parabólicas y 150 kilómetros para los árboles de Navidad. Y aquí viene lo importante, la velocidad a la cual genera datos el observatorio. Mientras uno va observando, a qué velocidad van saliendo los datos que uno tiene que tomar, ¿no? Que guardar. Bueno, en ALMA
Yo dejé de trabajar en Alma hace como unos 6 años, pero en ese entonces por lo menos era en el orden de magnitud de unos 100 megabytes por segundo. Ese es como el peak, ¿no? Mientras que en SKA el peak de generación de datos va a ser 600 gigabytes por segundo. O sea, estamos hablando aquí de 6 órdenes de magnitud de diferencia, ¿no es cierto? De 6000 veces más rápido que lo que genera Alma. Y eso quiere decir que, no sé, si tú haces una observación de 6 horas, entonces en Alma vas a terminar con un archivo de unos 2 terabytes, mientras que en SKA vas a terminar con un archivo de casi 13 petabytes. Y ahora la pregunta es, ¿podemos llegar y guardar esos datos? En el caso de Alma, sí, sí se puede. Guardar 2 terabytes no es algo sumamente complicado, ¿no es cierto? Pero en el caso de SKA, no se puede, es totalmente prohibitivo. A esas velocidades de generación de datos no se pueden guardar los datos. Lo cual crea un problema. Si es que tú puedes guardar los datos, entonces después los puedes analizar. Tienes como un buffer de tiempo, ¿no es cierto? Y puedes hacer lo que quieras con esos datos. Los puedes analizar de distintas formas, procesar de distintas formas. Pero en el caso es que no los podemos guardar. Tenemos que, de alguna forma, reducir esos tamaños. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Esa es la solución. El telescopio genera una gran cantidad de datos, tenemos que procesarlos para minimizarlos, para reducirlos. Y esos datos más reducidos los podemos recién guardar. ¿Y qué necesitamos para eso? Para eso necesitamos un computador, y no solamente un computador como el de la foto, sino que necesitamos un supercomputador. Este supercomputador de la foto es Summit, que es el año pasado era todavía el supercomputador más rápido del mundo, pero lo muestro porque en SKA vamos a necesitar algo de esta magnitud para poder procesar los datos. Y este supercomputador en SKA se va a llamar Science Data Processor, o SDP, para como sigla. Y para guardar los datos, bueno, al año vamos a estar más o menos guardando unos 500 petabytes de datos al año, que significa como guardar lo que cabe en 1 millón de laptops de 500 gigabytes cada laptop. Así que bueno, esa es como la escala de Sky, esos son los desafíos que tenemos que lograr. Y como si no fuera poco, la organización de Sky también es bastante dificultosa porque hay muchos países que están participando. Australia y Sudáfrica son los países hosts donde están los telescopios, ¿no? Pero está China, está India, Japón, Corea del Sur, muchos países en Europa, Canadá. Entonces toda esta colaboración y trabajo en conjunto es también bastante complicado. Pero bueno, vamos ahora ya que expliqué un poquito, hice una repasada chica de SKA, vamos a hablar sobre cómo usamos Python en SKA. Y lo primero que quiero mencionar es que todo el código que desarrollamos en SKA es de código abierto, con licencia PSD, y está en GitLab. Ustedes pueden ir a gitlab.com/skatelescope y van a encontrar todos los repositorios con todo el código que desarrollamos en SKA. Asimismo, también tenemos documentación que está libremente disponible. De nuevo, van a developer.skio.int y está la documentación a alto nivel de SKA y después de cada uno de los repositorios también. Bueno, partiendo con Python, ¿qué Python usamos? Tratamos de usar Python 3.8 hacia arriba porque, bueno, ya es una versión con un par de años de edad. Está bien testeada y tiene como todos los features que uno quiere en un Python un poquito más nuevo, ¿no? Tiene un async IO bien completo, fácil de usar, tiene los type hints, los format strings, todas las cosas como más o menos modernas que hacen la vida más fácil. Tratamos de basarnos en Debian, pero hay en este momento un esfuerzo de tratar de basarse en Alpine también. Pero todo esto da casi un poquito lo mismo porque al final del día lo que usamos son imágenes de Docker. Entonces, si es que por alguna razón uno necesita hacer un Debian, un Fedora, por X y razón, uno puede usar eso también. O si necesita otra versión de Python porque, no sé, la librería no soporta, qué sé yo, entonces también puede usar una versión distinta de Python. Pero, de nuevo, tratamos de usar 3.8 basado en Debian o Alpine y de ahí hacia arriba. Y seguro que esto va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Hace un par de semanas salió 3.10, entonces lo más probable es que en algún momento nos vayamos a cambiar a 3.10 y así.
¿Qué paquete usamos? Bueno, para el procesamiento obviamente usamos NumPy. Esa es la lengua franca de procesamiento en Python. Hay varios experimentos tratando eh, de compilar NumPy lo más nativamente posible, de usarlo contra otras librerías de BLAS o de Intel. Así que hay varias cosas, pero NumPy es la base de todo, ¿no? Y sobre NumPy está todo este ecosistema de paquetes que también se usa, ¿no? Como SciPy para lo que es algoritmos y métodos numéricos. Y también usamos SymPy para cálculo simbólico, ¿no? Eh, Luego, más paquetes sobre NumPy. Está Pandas, obviamente, para análisis y manipulación de datos, con los data frames, las columnas, todo, ¿no? XArray, que te da eh, como ciertas etiquetas sobre tus datos multidimensionales. Ya no tienes dimensiones 0, 1, 2, 3, sino que tienes dimensiones polarización y canal. Y en el fondo los datos adquieren más significados así, ¿no? Y también estamos experimentando con Numba, que es este compilador just in time para, para tomar código Python y generar código nativo. Bueno, estoy seguro que me estoy saltando un montón de paquetes, pero estos son como los principales que hemos estado usando, de los cuales yo sé. En la parte de ejecución, cuando tenemos que correr cosas que usamos, estamos experimentando mucho con Dask. Y aquí me quiero detener un segundo, porque Dask es súper interesante. Dask lo que permite hacer es lo siguiente. Tú tienes tus funciones, ¿no es cierto? En este caso, inc, dec, add. Y con Dask tú lo que puedes hacer es decir, ok, quiero ejecutar eventualmente estas funciones. Y después escribes tu código como si las estuvieras usando. Pero cuando lo escribes, tus funciones no se ejecutan en ese momento, sino que lo que estás haciendo es armando como un plan de ejecución. Entonces después tú puedes visualizar, ah, ya, sí, voy a correr dec, después inc, y eso es lo que va hacia add, ya sé. Este es un ejemplo bien simple, pero pueden haber ejemplos mucho más complicados, ¿no? Entonces tú construyes qué vas a ejecutar y después le dices a Dask, anda y ejecuta eso en todos estos nodos. Y Dask, como tiene toda esa información, lo puede hacer de forma súper eficiente. Y ya hay acá hay un dashboard y tú puedes ver qué datos van hacia qué nodo y qué nodo está haciendo cuánto y la memoria y la CPU. Súper, súper bueno. Eh, si tienen la oportunidad de usarlo, denle porque es súper, súper versátil, súper fácil de usar. Otra tecnología que estamos usando harto es Apache Arrow. Arrow lo que hace es definir un formato de memoria para datos. Es así de simple. Es como simple en concepto, pero es súper poderoso. Eh, y aparte de eso, viene con una librería que se llama Plasma. Y Plasma es un Object Store en memoria compartida. Ahora, para demostrar un poco más qué significa esto, uno normalmente está en estas situaciones donde tienes un programa que usa Pandas y otro programa que está en Spark y Hadoop y R y así un montón de tecnologías. Y necesitas traspasar datos entre los distintos programas. Pero los datos dentro de cada programa tienen un formato distinto. Entonces tienes que copiar los datos, convertirlos al otro formato y ahí recién pasarlos. Y así entre todos los programas, ¿no? Bueno, si es que uno usa Arrow y Plasma, entonces todo esto desaparece. Porque eh, el formato que Arrow establece es común para todos los lenguajes. Y al usar un Object Store en memoria compartida, entonces ya no tienes que copiar los datos para que otros procesos los vean, sino que lo pones en la memoria compartida y ya todos los otros programas lo pueden ver. Entonces esto es súper importante para poder comunicar datos entre distintos procesos. Y si es que nosotros queremos estar procesando 600 GB por segundo, entonces necesitamos este tipo de cosas. Obviamente también usamos paquetes de astronomía que son específicos de Python. Hay uno que se llama AstroPy, que es como el paquete core de astronomía en Python. Es como el NumPy de astronomía, que no solamente trae como el código común, sino que también se usa para definir tipos de datos que luego otros paquetes intercambian entre ellos. Es como NumPy, ¿no? NumPy no solamente entrega, ¿no es cierto?, la suma, el average y qué sé yo, sino que muchos otros paquetes usan NumPy arrays en sus interfaces. Esto es lo mismo. Casacore también es otro paquete que es muy importante en radioastronomía y que viene con bindings. Está escrito en C++ y viene con bindings para Python para poder usarlo desde distintas versiones de Python.
En la parte de visualización, lo normal, ¿no es cierto? Matplotlib, Seaborn para ploteos un poco más lindos, Plotly para gráficos interactivos, especialmente si uno está en Jupyter. Y bueno, y Jupyter mismo para sesiones interactivas y poder demostrar código, ¿no es cierto? En lo que es transmisión y red, SDP, este supercomputador, va a estar recibiendo los datos a través de UDP. En principio, usamos un protocolo que se llama Speed y un paquete que se llama Speed2. Hemos probado que se puede recibir a unos 40 gigabits por segundo por hebra. Así que eso debería estar bien, pero estamos también experimentando con distintos métodos de RDMA para ver si es que podemos recortar un poquito el uso de poder. En cuanto a monitoreo y control, si se imaginan este supercomputador, estos son millones de nodos y además tenemos miles de antenas y cientos miles de, ¿no es cierto?, de partes y cosas. Todo este sistema tiene que ser monitoreado y controlado. Estos tipos de sistemas se llaman SCADA y ya hay frameworks que están hechos para hacer este tipo de sistemas. Nosotros usamos uno que se llama Tango y que está escrito en C++ internamente, pero tiene de nuevo un wrapper que se llama PyTango y que es como mucho más pitónico, mucho más fácil de usar, se integra con NumPy, ¿no es cierto? Trae todas las cosas que uno querría usar. En la parte de testeo, en SKA se le da mucha importancia al testing, que cada vez que uno agregue código, tenga su test y qué sé yo. Y usamos lo normal, ¿no es cierto? PyTest para desarrollar y ejecutar los tests. Coverage.py para medir la cobertura de los tests. Y PyLint para asegurarnos que nuestro código sigue cierta estructura. Y en particular también hacemos BDD testing, que se llama, BDD es Behavior Driven Development. La idea de Behavior Driven Development es que uno especifica el comportamiento del sistema y después escribe el test y después escribe el sistema. Está el Test Driven Development, donde uno escribe el test y después el sistema. El Behavior Driven Development es como otro paso más. Y para eso usamos una herramienta que se llama PyTest BDD. Y funciona así, muy simplemente. Uno escribe un archivito en donde uno escribe casi como en prosa cuál es el test, ¿no es cierto? Bueno, dado tal cosa y tal cosa y tal, cuando esto suceda, entonces tanto. Y estos son ejemplos de lo que debería pasar. Pero es un archivo, no es código. Después, separadamente, uno escribe el código. Y en este ejemplo, por ejemplo, uno va conectando partes de esta prosa con métodos de los tests. Entonces, este método, por ejemplo, es lo que se ejecuta cuando uno dice, cuando mock GitLab API, entonces se ejecuta esto. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Por qué no ir a escribir el test directamente? La gracia es que uno puede tomar este archivo de texto y discutir el test con gente que no es técnica. Porque ellos pueden entender, sí, eso es lo que tienen que testear, eso no debería ser así, este ejemplo está mal. Y no tienen que ver código, tienen que ver solamente el archivo textual. Y bueno, y cuando se ejecuta el test, uno ve la descripción textual de qué fue lo que se testeó. Así que es súper útil para discutir descripciones de tests con otros stakeholders. Bueno, ya hay un montón de otros paquetes que usamos dentro de SKI, obviamente, para todas las tecnologías que están involucradas. InfluxDB, Debug API, Fast API, Redis, lo que quieran, mucho más. Hay harto también código en C, C++, Fortran, y bueno, eso se tiene que exponer a CPython y ahí usamos de todo, PyBind 11, BoostPython, Cython y también harto código que usa la API de C en Python. Así que de nuevo, de todo un poquito. Ahora quiero pasar muy rápidamente por la infraestructura que tenemos en SKI, que también es súper interesante. Y quiero partir por una de las piezas principales, que es el servidor Nexus que tenemos. Nexus es un manejador de repositorios. Entonces, en vez de tener que instalar un servidor apt, un servidor para PyPy, un servidor R, que sea, instalas Nexus y Nexus trae todos estos repositorios incluidos. Y en particular, Nexus ofrece un repositorio de PyPy.
Entonces ahí es donde nosotros subimos todos nuestros paquetitos. Nosotros no subimos nuestros paquetes de Python a pypy.org, sino que los subimos a nuestro Nexus. El deployment de todos los sistemas se hace totalmente basado en Kubernetes. Y eso quiere decir que nosotros para cada repositorio construimos imágenes Docker, construimos charts de Helm. En producción tenemos Kubernetes instalado en todas las máquinas. Y localmente para el desarrollo usamos Minikube. Y bueno, para inspeccionar el sistema no usamos kubectl y KNS. Ahora, eso quiere decir, como está todo basado en Kubernetes, quiere decir que tú puedes correr SKA en estos momentos en tu computador. Ahora vas a bajar 20 GB de imágenes, pero va a funcionar. Pues, acuérdense que SKA todavía está como en su infancia, entonces podemos correr un sistema muy chiquitito en un computador que funcione. Tenemos un proceso bien grande de CI/CD, totalmente basado en GitLab. Ha sido súper bueno. En GitLab construimos nuestras imágenes de Docker, construimos nuestros paquetes de Python, los charts de Helm, construimos batches para los repositorios para que diga si pasó el build, pasó la documentación, todo. Y todas esas cosas las subimos a Nexus. En Nexus también tenemos un repositorio de charts de Helm, tenemos un repositorio de imágenes de Docker, entonces subimos todo para allá. Todo esto es 100% automático, uno hace un push y todo esto ocurre. Y también tenemos instancias de Kubernetes en GitLab en las cuales podemos probar que las cosas funcionan bien a nivel de Kubernetes. Finalmente, la documentación está bien estandarizada. Usamos RST y Sphinx. Y cada repositorio tiene un sitio en Read the Docs asociado al repositorio que se construye con cada commit. Y además tenemos este super sitio que yo les mostré delante, que es developer.sku.int, donde todos los repositorios están integrados. Hay como un grupo o organización en Read the Docs que los contiene a todos. Finalmente, yo les decía, son unos 16 países que están envueltos en el SKA, pero son cientos de instituciones. Entonces las comunicaciones son súper importantes. Usamos Jira para los issues, Confluence para todo lo que es documentación, Slack, Miro, Zoom, y todo esto están todos comunicados con todos a través de bots, que muchos de ellos están escritos en Python. Y bueno, con eso los dejo. Espero que les haya interesado el tema. Acuérdense que esto está todo disponible en internet, todo el código, toda la documentación, así que vayan, visítenlo. Y bueno, y lancen preguntas nomás. Eso, que les vaya bien. Chao. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Oye, impresionante cómo logran mezclar todas estas componentes y llevar como todo al límite de la tecnología. Sí, es un proyecto súper interesante por eso mismo. Sí, en verdad es como, me imagino que debe ser como abrumador en ocasiones controlar toda esa cantidad de librerías y de elementos varios más encima. ¿Cuánta gente es la que trabaja con ustedes? Mira, nosotros tenemos unas reuniones cada 3 meses donde nos juntamos todos, ahora virtualmente, antes de repente nos juntábamos en algún sitio del planeta. Y en esas reuniones hay unas 130, 150 personas, pero no sé, multiplica eso por 2, yo creo, para tener como el número real de gente que participa. Wow, increíble. Oye, pasemos a las preguntas. ¿Ya? Hay Sí, un sí. par de preguntas que voy dejando la gente. Primero, ¿para qué tipo de componentes del telescopio usan BDD? Mira, eso se está como imponiendo desde arriba, porque en el fondo quieren tener como trazabilidad de los requerimientos de alto nivel. Entonces, en principio, los requerimientos de más alto nivel quieren una descripción más o menos textual de qué cosas se están testeando y después poder linkear eso con cierto código que se está ejecutando. Pero también tenemos la libertad de empezar a usarlo en las capas más inferiores. Obviamente hay como un límite que uno ya no quiere pasar, uno ya no quiere poner un BDD test para una función que suma 1 más 1. Entonces ahí uno va jugando con el límite, es más o menos libre, pero hay ciertos requerimientos que sí están especificados con BDD test que son más de alto nivel y que tienen que ver más con las funciones científicas del telescopio, no tanto de componentes de software en particular, sino que, no sé, que se puedan
reducir imágenes de tal tipo de ciencia y que el resultado tenga un píxel acá, cosas como más de alto nivel. Muchas gracias, Rodrigo, por la respuesta. Hay otra pregunta que se escribió por YouTube. Gabriel Vargas dice, ¿quiénes accesan a los datos y qué utilidad se obtiene y en qué ámbitos? Vale, bueno, como en la mayoría de los observatorios, los datos que se producen son datos científicos, ¿no es cierto? Son imágenes o de alguna forma datos científicos que se le entregan a los astrónomos. Hay toda una, bueno, después de que se procesan estos datos en este supercomputador, hay toda una red de distribución para mandarlos a los distintos países que forman parte de la colaboración internacional de SKA. Entonces, allá se distribuyen todos estos datos y los astrónomos y científicos de esos países ya van accediendo a esos datos y procesándolos un poco más de forma local. Bueno, y el propósito es eso, es como encontrar, hacer ciencia, básicamente, ¿no es cierto? El SKA no se construyó porque sí, nomás, se construyó porque es un telescopio que es mucho más fino, tiene mucha mejor resolución que algunos anteriores, entonces se espera que se puedan hacer algunos descubrimientos, ¿no? Que se puedan hacer observaciones de exoplanetas, que se puedan mirar más atrás en el tiempo, hacia el origen del universo, no sé, ese tipo de cosas. No, yo no me manejo mucho como en esos temas más científicos, pero en el fondo empujar un poco más el conocimiento astronómico. Sí, pues ahí hay una épica como súper importante que es como ver prácticamente lo que pasó al principio del tiempo y genial. Claro. Hay otra pregunta que es, ¿qué tan importante es el uso de las librerías especializadas para tu trabajo? ¿Y qué pasaría si no existieran todas estas librerías que mencionaste? ¿Cómo verías que sería el trabajo? Sería mucho más difícil porque, bueno, nosotros tenemos un budget limitado, ¿no es cierto? Tenemos cierta cantidad de plata y cierta cantidad de tiempo para realizar el trabajo. Entonces, creo que para 2027, 2028 deberíamos estar construidos ya con SKA 1. Y si es que no tuviéramos todo este software que ya existe, en el fondo lo tendríamos que escribir de cero. Y eso se demora un montón y cuesta más plata y cuesta más dinero y cuesta más gente. Entonces, si es que no tuviéramos todo esto, sería imposible. Lo que estamos tratando, bueno, hubo hartas cosas que no mencioné acá, pero hay un montón de bagaje de software de radioastronomía en particular, no necesariamente en Python, porque es un lenguaje relativamente nuevo, pero sí en C, en C++, en Fortran, y todas esas librerías y programas también se van usando. Y bueno, y todo ese conocimiento que se ha adquirido a través de 50, 60 años. Y que necesitamos usarlo, porque si empezamos de cero, esto no arranca. Sí, así es como avanza la ciencia de manera colaborativa. Sí, claro. Sí. Parándonos en hombros de gigantes, en el fondo. Tal cual. Y ahí está la importancia en parte del código abierto, porque si no, totalmente, serían cosas totalmente inaccesibles muchas veces, o los costos aumentarían astronómicamente. Uy, y otra pregunta. Cristian Vargas dice, me causa mucha curiosidad saber dónde almacenan toda esta cantidad de datos que obtienen y si ocupan alguna nube o es en la infra propia que ustedes manejan. Eso, como todavía estamos en etapas iniciales, todavía no está totalmente definido. Y va a importar mucho, sobre todo en esta red que yo estaba mencionando, que después de que se procesan los datos en el supercomputador, se distribuyen estos datos, ¿no es cierto? Entonces, en este supercomputador, después de que se procesan los datos, ahí quedan ahí por una cantidad fija de tiempo, porque se asume que después a través de esta red van a persistir, ¿no es cierto? Entonces, lo que importa es más la persistencia de los datos en estos otros nodos de esta red, que se llama la red de centros regionales. Y ahí, en el fondo, depende de cada país, porque van a haber distintos centros regionales en cada país, y cada uno puede traer adelante la solución que ellos estimen conveniente. Si quieren colaborar con una nube, la pueden hacer. Si quieren construir una infraestructura propia, lo pueden hacer. En el fondo, es lo que a ellos les salga más conveniente. Pero de nuevo, no hay nada todavía muy fijo porque estamos recién empezando formalmente con la construcción. Esto viene hace como 10 años en diseño y preconstrucción, pero ahora estamos construyendo. Genial. Y Javier Alfaro pregunta, bueno, es más un comentario que le da curiosidad saber si ocupan algoritmos predictivos con esta gran cantidad de datos.
o si eventualmente los van a ocupar. Y que, Sí, mira, eso en astronomía, por lo menos en radioastronomía, es como, es algo más nuevo, porque sé que estamos hablando como de machine learning y reconocimiento de patrones. Tenemos que ser bien cautos porque no queremos caer en el juego de entrenar un modelo que ya tiene un cierto bias y que no va a ser capaz de reconocer algunas cosas que sí son nuevas. Y que es el punto de tener el radiotelescopio, ¿no es cierto? Que podamos ver las cosas que son nuevas. Entonces hay que tener bien harto cuidado con cómo hacer en esto de usar modelos predictivos y machine learning, por lo menos en la fase de este supercomputador. Porque lo importante del supercomputador es que, como reduce los datos originales a unos más chiquititos, los datos originales los pierden. Entonces, si es que los procesaste mal, ya no tienes la señal original que captaste en ese momento. Y no puedes observar de nuevo lo que pasó ayer, porque ya pasó. Entonces, sí, dicho eso, sí hay hartos grupos que están ahí probando con distintos algoritmos, hay varios desafíos que están abiertos a la comunidad para que se prueben distintas formas de solucionar distintos problemas, como reconocimiento de sources en el cielo y qué sé yo. Y dentro de eso hay gente que usa Machine Learning y modelos predictivos para eso. Genial. Sí, pues, y por otra parte me imagino que después en las investigaciones que hará cada uno de los centros, ahí ocupará sus métodos que eventualmente tienen Claro. temas de aprendizaje. Claro, en estos centros regionales ahí ya puedes hacer más experimentación, ¿no es cierto? Porque esos datos ya no se van a ningún lado. Entonces ahí puedes aplicar ese tipo de técnicas sin mucha controversia. Y Panchito pregunta, se ve que utilizan un montón de tecnologías y para hacer cosas bien complejas. ¿Cómo se organizan para sacar adelante los proyectos? ¿Cuánto trabajan al día? Bueno, ahí, como te decía, nosotros usamos un framework que se llama SAFe, que es como un Scrum distribuido. Entonces, lo más importante de todo en este framework es estar alineados. Entonces, por eso cada 3 meses tenemos estas super mega reuniones que duran una semana, donde nos juntamos todos y decimos, ya, vamos a hacer esto, y este grupo va a hacer esto. Y nos coordinamos esos 3 meses y después nos vamos sincronizando cada 2 semanas, cada algo, para ver cómo vamos todos. Pero en el fondo está como bien planeado. Y cada instituto, cada grupo que forma parte de este framework SAFe, en adelantado dice, ya, yo voy a poner, no sé, 3 FTs, o yo voy a poner tanto. Y así. Y bueno, y también, ahora que empezamos la construcción más formalmente, hay contratos de por medio, un poco más complicado, pero es todo así como bien formal. Ya sabemos todos cuánto construimos y en qué vamos a trabajar. Lo importante es que estamos todos bien alineados, sabiendo qué hacen los otros. Qué bacán. Oye, muchas gracias, Rodrigo. Un aplauso por esta gran presentación y por No, el gracias gran a ti. trabajo que haces tú y todo tu equipo. Y bueno, van a salir saliendo preguntas, veo que están escribiendo mucho en tu canal, así que ahí sí puedes pasar a responder a Discord. Ahora pasamos a Sí, un sí. break de 15 minutos y volvemos a las 11:30 con más presentaciones. Muchas gracias, Rodrigo. Chao, un saludo. Chao, chao.